Bienvenidos a la sesión número 2 de nuestro discipulado, Conociendo la Gracia. En la sesión 1, para hacer un breve recuento de los temas que cubrimos, hablamos acerca de la naturaleza de la gracia y vimos que la gracia es el favor de Dios otorgado a personas que no lo merecen. También vimos cómo la gracia es escandalosa y ofende al instinto religioso, las tradiciones. También hablamos acerca de la distinción entre gracia común y gracia salvadora. Y finalmente vimos la gracia como una descripción esencial del carácter mismo del Dios que la Biblia describe y revela. Hoy, en la segunda sesión, vamos a hablar acerca de por qué necesitamos la gracia. ¿Por qué es tan necesaria la gracia? Fíjense, para que una persona pueda apreciar la gracia de Dios, primero debe reconocer su propia necesidad. En esta sesión vamos a confrontar la condición humana a la luz del pecado, del sufrimiento, de nuestra incapacidad de salvarnos por nuestras propias cuentas. La gracia no es opcional. La gracia es plena y urgentemente necesaria. Ahora, ya que la semana pasada estuvimos hablando y describiendo la hermosa, preciosa gracia de Dios, el hablar del pecado y del sufrimiento parecería un retroceso. ¿Por qué estamos hablando del pecado cuando estamos ya habiendo entrado tan plenamente a la definición de aquello que es un tesoro para nosotros? Bueno, parece que estamos retrocediendo, pero es retrocediendo con un objetivo. Imagínate a un arquero. ¿Has visto un arquero? Cuando tiene un arco y tiene su flecha. Si el arquero ala la flecha poquito, ¿qué va a pasar con la flecha? La lanza y cae en el suelo justo delante del arquero. Pero si el arquero toma el arco con su flecha y lo extiende, lo dispara, y no solo dispara a gran velocidad, sino que en el mejor de los casos da en el blanco. La flecha avanza con la fuerza en que primero retrocede. Y eso mismo es lo que quiero colocar aquí como cuando nosotros avanzamos a apreciar y atesorar la gracia de Dios, tenemos que entender la tensión que hay en nuestra condición humana comparada a la santidad de Dios, y esa tensión se llama pecado. Eso nos lleva a hablar acerca de lo que en teología se llama la caída y hablar un poco de sus consecuencias. ¿Qué es la caída? Bueno, en el principio, en la creación, en el recuento de la creación que encontramos en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, vemos que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Significa muchas cosas, aquí pudiéramos hablar muy profundo acerca de qué significa que Dios haya creado a la humanidad a su imagen y semejanza. Pero uno de los ángulos que quisiera explorar es que en el mundo antiguo se decía que los reyes, los faraones, los emperadores eran la imagen misma de Dios. Y era algo que ellos utilizaban para tener poder autoritario sobre los pueblos. Pero el resto de la población no tenía nada de la imagen de Dios. Solamente era reservado ese título para los reyes, emperadores y faraones. Sin embargo, la Escritura, cuando habla y revela el contexto de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza, está diciendo algo muy particular. Y es que ese sello de realeza de parte de Dios es aplicado sobre toda la humanidad. Toda la humanidad es portadora de la imagen de Dios. Sin embargo, sucedió un evento que corrompió y distorsionó esa imagen en el hombre. Todo el ser humano hoy día vive por naturaleza en una condición de quebranto espiritual que no puede reparar por sus propias fuerzas, por su propio mérito. El pecado no es solamente una serie de acciones que realizamos, es una condición de nuestra naturaleza desde que empezamos a existir. No es solo una serie de acciones, no es solamente algo que tú haces, es parte de la naturaleza de la humanidad. En la historia de la caída, que vemos a partir de Génesis 3, vemos que Dios bendijo a la creación
le dijo al hombre que fuera fructífero, que se multiplique, que llene la tierra y que tome dominio de la tierra. Pero luego vemos la entrada del pecado en el mundo por medio de tomar el fruto, violar la ley de Dios. Y con la entrada del pecado en el mundo vemos como fruto desobediencia, vergüenza, miedo y expulsión. Desobediencia porque todo empezó por un rechazo de la autoridad de Dios. Dios dijo que pueden comer de cualquier fruto excepto de ese fruto, ¿verdad? Del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y sin embargo, el hombre desobedeció. Vergüenza porque ocurrió una separación voluntaria de esa identidad concedida por Dios. No solamente fue una separación de la presencia de Dios, sino separación del propósito que Dios tenía para la humanidad. Miedo porque el hombre empezó a tener incertidumbre acerca de su relación e incluso de su posibilidad de tener relación con Dios. Y expulsión porque es maldecido la tierra, la humanidad es expulsado de ese diseño original que Dios tenía. Entonces, vemos que esto no solamente es una descripción espiritual, sino que hay consecuencias materiales del pecado. El teólogo y filósofo de la Universidad de Notre Dame, Alvin Plantinga, dijo de esta manera, o escribió de esta manera: el pecado es cualquier acto, cualquier pensamiento, deseo, emoción, palabra o hecho, o su ausencia particular que no le place a Dios y que merece la culpa. Debemos también añadir que la disposición hacia cometer pecado tampoco le place a Dios y merece la culpa. Y por tanto debemos usar la palabra pecado para referirnos tanto al acto como a la disposición. El pecado es una afrenta culpable y personal ante un Dios personal. Cierro cita. El texto clave, uno de los textos más claros que describe esta condición, se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es una condición que arropa toda la humanidad, nadie es exento. Y concluye con muerte física, pero también muerte espiritual, muerte del espíritu del hombre. Corrupción profunda en el corazón del ser humano. En Jeremías capítulo 17, 9 vemos una descripción clarísima acerca de cómo el corazón está corrompido. Dice de esta manera: el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. El corazón, dice la Escritura, es lo más engañoso que hay, más que todas las cosas. No dice la verdad por sí sola. Es irónico que vivimos en un mundo que dice: sigue tu corazón, sigue lo que dicte tu corazón. Y sin embargo la palabra nos describe que el corazón es engañoso más que todas las cosas. El pecado resulta en desorden interno y externo. ¿Qué significa interno? Que afecta a nuestras convicciones, nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestras emociones. Todo corrompido y torcido, distorsionado por el pecado. Y externo, porque esa corrupción interna se manifiesta en actos externos de pecado. También resulta en la ruptura de la comunión con Dios y con el prójimo. La ruptura de la comunión con Dios y con el prójimo. En Isaías capítulo 59, 1 y 2 vemos un retrato de esta ruptura. Dice de esta manera: bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. ¿Ven lo distinto que es el diseño original de que Dios
ponga un sello de su imagen, su semejanza, su reflejo de realeza sobre el hombre, sobre la humanidad, y cómo Dios describe después de la caída, que dice, las iniquidades de ustedes han creado una división entre ustedes y su Dios. Entonces, es una ruptura con la comunión con Dios. Entonces, vemos características del pecado como la vergüenza y la separación que empiezan a jugar un papel en la dinámica de la humanidad. Y la idea principal aquí es que el pecado genera vergüenza, que a su vez lleva al aislamiento y a una imagen distorsionada de uno mismo. Una imagen distorsionada de quién uno es. Por ejemplo, en Edén, justo después de la caída, en Génesis 3, 7 al 10, describe de esta manera la primera reacción después de cometer el primer pecado. Dice, en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Huir de la presencia de Dios. Dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Vemos el retrato como la raíz de la vergüenza, que es la respuesta de la humanidad cuando está en pecado y no sabe por dónde salir. Su reacción es vergüenza. Miren el texto donde dice, se ocultaron de Dios, se cubrieron entre sí. No había nada de malo con que ellos estuvieran desnudos, pero ahora ellos están tapándose, tratando de acudir a la creación, a esas hojas de higuera, pues es tomando de la creación para tapar su vergüenza. Eso es lo que sigue ocurriendo hoy día, ¿verdad? El aislamiento de Dios. Ya nosotros citamos Isaías 59, pero una vez más para enfatizarlo, son las iniquidades de ustedes que han creado una división entre ustedes y su Dios. Dios persigue a la humanidad con gracia, pero el hombre por su vergüenza se aleja de Dios. Romanos 3:23 describe de esta manera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. La palabra destituido refleja algo o alguien que está en un lugar, en una posición y es quitada, removida de esa posición. Esto es lo que pasa con el pecado. Los efectos actuales de la vergüenza son muy claros y lo vemos en el día a día hablando con personas. Personas que dicen no tengo ningún valor, no merezco que me amen, no merezco amor. Y también un efecto que muchas veces no se toma en cuenta, pero es un efecto de la vergüenza, es la búsqueda de la religión como un mecanismo para ocultar la vergüenza. Quizá te suene irónico, quizá te suene como, bueno, si la persona está buscando la religión, está buscando de Dios. No necesariamente. Las personas acuden a la religión para tapar su vergüenza, para nublar un poco su vergüenza que están sintiendo, acuden a una mecánica donde ellos están al mando. No es Dios, son ellos. Yo hago, yo celebro, yo hago, yo voy, yo asisto. La mecánica religiosa no es necesariamente una devoción plena y pura a Dios. Pero la gente hace eso simplemente para sentirse menos culpables. ¿Okay? Entonces, en ese mismo pasaje vemos la contraparte de Dios, cómo Dios busca al hombre, porque es Dios que dice, ¿dónde estás? Busca al hombre. Dios siempre muestra su gracia. Y sin embargo el hombre continúa alejándose de Dios. Así que Dios, más adelante en el pasaje, en el verso 21, vemos que Dios hace túnicas de pieles de animal. O sea, fíjense el retrato, Dios mata a un animal en sacrificio para cubrir la vergüenza de las personas. ¿Okay? Dios muestra su gracia del principio. Entonces, la distinción clave entre culpa y vergüenza, porque no sé si ustedes crecieron en un hogar como yo, donde me portaban mal y me decían, deberías tener vergüenza, ¿verdad?
cuando realmente lo que querían decir es deberías sentirte culpable. Pero en el comentario popular, en el vocabulario popular, se dice que si tú tienes vergüenza es algo bueno, vergüenza de algo mal hecho. Hay una diferencia enorme entre culpa y vergüenza. Culpa es reconocer yo hice algo malo. Pero la vergüenza dice yo soy irreparablemente malo. No tengo remedio. Eso es vergüenza. Entonces fíjate, ambas convicciones necesitan desesperadamente de la gracia de Dios. Tanto la culpa como la vergüenza. Pero muchas personas viven más controladas por la vergüenza que por un reconocimiento de culpa. El culpable que recibe la gracia procede al arrepentimiento. Yo soy culpable, ¿verdad? Como decía David en el Salmo 51, contra ti y solo contra ti he pecado. Es una responsabilidad de mis actos. Eso es culpa. Sin embargo, el avergonzado tiende a rechazar la gracia porque no se siente lo suficientemente digno para recibirla. ¿Ven la diferencia? El culpable reconoce su culpa y dice, yo tengo que hacer algo con esta culpa, ve a un Dios de gracia y se abraza de ese Dios. Pero el avergonzado vive retirado de Dios porque dice, yo no tengo remedio ni que Dios venga físicamente delante de mí, nadie me puede perdonar. Entonces, eso es un problema del pecado, porque el pecado incluso lleva al hombre, al corazón corrompido, a rechazar lo que Dios está dando gratuitamente. Entonces, pasemos a hablar del sufrimiento, la condición humana. Este mundo tiene muchas cosas, mucho sufrimiento, y todo el sufrimiento entendemos que no fue el diseño original de Dios, es fruto de una manera u otra del pecado. Pero el sufrimiento tiene algo útil, no bueno, nadie celebra el sufrimiento, pero sí útil, porque Dios usa todas las cosas para bien. ¿Y cuál es la utilidad del sufrimiento? Que revela nuestra impotencia y despierta nuestro clamor por la gracia. Revela que nosotros no podemos valernos por nosotros mismos. Job, entre el capítulo 3 y 7, vemos cómo Job describe, y ustedes saben la historia de Job, describe su condición de sufrimiento. Y una de las lecciones que uno aprende de ese recuento es que aún el justo, Job era un hombre justo, pero aún el hombre justo sufre. Y no sabemos por qué. Y a veces Dios nos revela, no tiene ninguna obligación por qué revelarla. Pero existe el sufrimiento. Lamentaciones 3, vemos, el libro, imagínate, se llama Lamentaciones, habla del sufrimiento de muchas aristas. Pero en Lamentaciones vemos un dolor profundo, pero con una vista hacia la esperanza. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. O sea, vemos ahí la gracia de Dios, aún en medio del sufrimiento. Romanos 8, 22, 23 nos habla de cómo la creación gime esperando la redención. Dice así el texto, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El retrato claro de una mujer con dolor de parto, ¿verdad? Esperando a su bebé. Dice que esa es la condición de toda la creación. Toda la creación está gimiendo, está esperando un mejor momento, pero en este momento está sufriendo. Por eso el dolor es como un megáfono, ¿verdad? Un megáfono que grita, necesitamos desesperadamente a Dios. Necesitamos a Dios. Entonces la gracia se vuelve más clara cuando enfrentamos sufrimiento por una razón u otra. La gracia se hace visible, se hace clara como nuestro auxilio. Nos saca del engaño de la autosuficiencia. El corazón pecaminoso nos engaña diciendo, tú te puedes valer por ti mismo, tú estás bien así como estás, no tienes que hacer ningún cambio en tu vida, dale para adelante, sigue, tranquilo. Nos engaña de que somos autosuficientes, pero cuando enfrentamos el sufrimiento y enfrentamos nuestra debilidad, nuestra mortalidad, entonces despierta nuestro sentido y nos damos cuenta de que no somos tan autosuficientes.
el sufrimiento nos lleva a clamar por ayuda fuera de nosotros, ¿verdad? Por eso es que muchas veces incluso los corazones más endurecidos, más impíos, muchas veces cuando están sufriendo piden oración. Lleva a mirar fuera de sí, yo necesito ayuda, necesito algo más allá, porque los saca de ese entumecimiento, de ese engaño, de ese sueño, esa ilusión. El sufrimiento nos convence hacia depender de Dios, no de nuestras propias fuerzas, no de nuestras propias fuerzas. Nos convence a depender más de Dios. Dios extiende su gracia en medio del sufrimiento, como ya hemos dicho. Romanos 8, 26 habla de esa manera. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos habla incluso de nuestra limitación, nuestra debilidad, que aún en nuestro sufrimiento no sabemos cómo orar. No sabemos cuál es la forma correcta de clamar a Dios. Y Dios así extiende su gracia por medio de su Espíritu Santo para interceder por nosotros. Entonces pasemos a la próxima sección donde vamos a ver un poco más profundo acerca de la incapacidad humana versus la iniciativa de Dios. La incapacidad humana, el hombre no es suficiente por sí mismo. Y cómo Dios responde por su gracia. El ser humano por sí solo no puede salvarse, no puede regenerarse, no puede hacer la obra de pasar de muerte a vida por sí solo. Nosotros no podemos salvarnos, corregirnos, ni justificarnos por nosotros mismos. No podemos salvarnos, corregirnos, ni justificarnos por nosotros mismos. Solo Dios puede intervenir. ¿Okay? Entonces ahora pasemos a lo que algunos teólogos llaman depravación total, pero yo quiero definir qué significa esto. Nuestra condición de pecado nos coloca en el punto opuesto de la justicia comparado a la santidad de Dios. Este término depravación total no significa que somos tan malos como pudiéramos ser, porque eso es lo que ahí se malentiende el término. Por ejemplo, yo en mi mente yo tengo la capacidad de pensar muchas cosas. Y mi mente no es perfecta. Yo soy un ser humano, soy un pecador. Pero tampoco es verdadero que mi mente está pensando todo lo peor que puede pensar un ser humano. Hay cosas donde yo no llego, donde me da asco, donde tengo límites, ¿verdad? Y hay otras cosas que Dios todavía está trabajando en mí, ¿verdad? Entonces, esto no significa que tú eres un criminal, un homicida, todo lo peor en todo momento, no. Pero sí significa que el pecado afecta todas las áreas del ser humano. Que no hay un área de tu humanidad que diga, ya esta parte es santa como Dios es santo. Ya esta parte se puede ir al cielo, lo demás se tiene que quedar aquí. No, significa que el pecado corrompió todo. Por eso hablé de convicciones, de deseos, de voluntad, de emociones. Todo lo que realmente es el corazón de la humanidad, es afectado por el pecado. Efesios 2:1 dice de esta manera: a ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Okay? ¿Ven la gracia de Dios en ese retrato? Donde Dios, la iniciativa de Dios es dar vida delante de cadáveres, personas muertas en sus transgresiones y pecados. Personas que no podían valerse por ellos mismos y Dios los alcanza. Romanos 3, 10 al 12 dice, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno. Es una pronunciación absoluta sobre toda la humanidad. No hay uno que haga una buena obra por su propia cuenta. ¿Okay? Entonces, sin gracia, nosotros, tú y yo, me inserto ahí, estamos espiritualmente muertos, no solamente enfermos. No es que meramente tenemos algo que me falta por dentro. Es que estamos muertos sin Dios, sin la vida que Dios da. Nosotros sin gracia no buscamos a Dios. Sin gracia nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. No podemos satisfacer la justicia de Dios.
si no es porque Dios da el primer paso. Dios nos alcanza primero. Juan 6:44 dice, dice nuestro Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Ahí vemos la iniciativa de Dios. Dios, el Padre, lo trae y Jesús lo salva, ¿verdad? La iniciativa de Dios. Dios siempre da el primer paso. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Okay? La salvación no viene a ser un premio por tu buen mérito. Es que nosotros no podemos ganar un buen mérito. Necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Si no fuera porque Dios extiende su mano hacia nosotros, estuviéramos en la misma condición de mortandad. Entonces lo que a nosotros nos toca es rendición y recepción. Rendición y recepción de la gracia de Dios. No es intentar hacer esfuerzo para obtener mérito. Dios dice, coloca delante de nosotros el regalo, el galardón de la vida, y nosotros nos rendimos a Dios y recibimos su galardón. No es que trabajamos para que Dios nos los conceda como un salario. ¿Okay? Entonces, considerando la gracia, debemos recordar que Dios da el primer paso para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Y que la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Porque cuando el hombre hizo lo que hizo desde el principio, se fue por el camino errado. Y esto es una historia no solamente que pasó, sino que sigue pasando. Cuando el hombre se cree autónomo y que no tiene ninguna autoridad, lo primero que hace es desviarse por sus propios caminos. ¿Okay? Entonces, un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Recuérdense el retrato que vemos en el relato de Lázaro, ¿verdad? Donde Jesús va a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, sal. Y lo llama y Lázaro sale. Es un retrato de lo que Dios hace con nosotros. Nosotros estamos en muerte y Él nos levanta, revivifica, resucita nuestro espíritu de muerte a vida para que nosotros respondamos y recibamos el llamado de Dios. ¿Okay? Entonces, con esto podemos resumir todo lo que es la desesperanza sin la gracia de Dios. ¿Por qué necesitamos tanto la gracia de Dios? ¿Por qué es tan necesaria y tan urgente? Número uno, porque el pecado ha corrompido profundamente a la humanidad. Número dos, porque el pecado y la vergüenza nos alejan de Dios y nos alejan de los demás y continúan haciendo este efecto. Número tres, porque el sufrimiento revela nuestra fragilidad y nuestra urgente necesidad de la gracia. Y número cuatro, porque la salvación no puede venir como un fruto, un producto de la iniciación humana. Solamente Dios puede intervenir en nuestro estado desesperado por la mano de Dios y la intervención de Él. Entonces espero que esto que describí al principio, este arquero, ustedes hayan entendido esta tensión que hay. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, entonces estuviéramos perdidos. Pero gracias a Dios que nos ha concedido su gracia, de ahí podemos avanzar hacia la meta.